Amigos, bienvenidos a esta edición de PPP aquí, y usted sabe que de la manera que nosotros podemos subir nuestro podcast es utilizando un internet rápido para que se vea bien y para que usted lo pueda disfrutar, y es como llegamos a usted, y es gracias a los amigos de Aeronet, porque este episodio llega gracias a la red más confiable de internet en Puerto Rico, con más de 20 años de experiencia en el sector comercial en Puerto Rico, y que también ahora tiene productos residenciales importantísimos. Usted sabe que hemos hablado de eso anteriormente, pero es una red confiable, segura, es 100% local. Su centro de servicio lo contactan personas en Puerto Rico que los conocen ustedes y que van a poderles solucionar los problemas rápido. No se van a perder si tienen que decirles que lleguen a un sitio, porque saben de Puerto Rico, porque son de aquí. Así que usted, si necesita una solución de internet para su negocio o para su hogar, tiene que considerar y cambiarse a Aeronet. Luisito Madrid se los viene diciendo hace tiempo, ya lo hizo, y nosotros también lo hemos hecho. Así que usted debe hacerlo, y puede llamar al 787-273-4143 o visitar aeronetpr.com. Te puedes suscribir también por internet sin tener que hablar con nadie. No lo pienses más. Llama ahora, cuando termine este episodio, o cuando usted quiera. Llama al 273-4143 o entra a aeronetpr.com para verificar qué oferta y de servicio de internet te conviene, con los amigos de Aeronet, quienes presentan puestos para el problema. Bueno, sigo solito. Bienvenidos a puestos para el problema de esta semana. Y obviamente, pues, usted sabe que yo sigo haciendo lo que me dé la gana, con las implicaciones que eso puede tener. Y eso es que decido invitar quien yo quiera, y para hacer lo que yo quiera. Así que Luisito Herrero Marí sigue disfrutando de su paternidad y de su licencia de paternidad. Está aprendiendo a cambiar un pamper. Le va bien. Hablamos con él ayer, nos dio un briefing. Le va bien. Así que va por ahí con su señora esposa, y que le ha tocado entonces en estos días bregar con su hija. Y bienvenidos a esta edición de PPP Extra, de PPP regular, porque PPP Extra estuvo esta semana, que tuvimos algunos debates interesantes. Pero retomando un poco las discusiones de algunos temas importantes, más allá de Mundi, de la elefanta Mundi, hay muchas cosas de que hablar, particularmente con el tema de la Junta de Control Fiscal, decisiones que hubo esta semana. Así que he decidido, y accedieron, están conectándose en remoto hoy, Cristian Sobrino y Heriberto Martínez, los dos caballeros, esta semana, que estuvieron en la trinchera. Ellos estuvieron en la trinchera, en el podcast de Cristian Sobrino, y les doy la bienvenida aquí a PPP. Estamos aquí en este setting distinto. Mira, les puse aquí unas cositas, unos peluches que nos están acompañando acá abajo. Así que... Los vemos, saludos. Saludos. Ahí está Heriberto. Heriberto, los peluches y Cristian Sobrino. Así que qué bueno que estén con nosotros. Y de hecho, los invito a los amigos que no lo han escuchado, busquen el podcast La Trinchera de Cristian Sobrino. El episodio que se sienta a hablar con Heriberto Martínez está buenísimo. Es medio nerdo, pero está bueno. Un poco porque son dos visiones distintas. De hecho, parte de lo que vamos a estar hablando hoy, un poco es problematizar entre esos polos intelectuales, ideológicos, y que la gente los vaya entendiendo en Puerto Rico, ¿verdad? De cómo se materializan ese tipo de cosas. Pero vamos a lo primero, vamos a hablar de lo más reciente. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió 8-1. Básicamente decirle a ese país: gracias por participar, qué bueno que me traiste la demanda, nos entretuvimos, pero la Junta tiene inmunidad soberana y esencialmente puede hacer como entienda y manejar como entienda peticiones, o cómo se demande, o cuán responsable puede ser. Y yo he visto mucha discusión sobre esto, porque pues aquí siempre pues, las palabras bonitas, y si tú eres un Twitter woke, mira Mart, pues rápido vamos a sacar a pasear el tema de los del tema casos insulares. Estos son los nuevos casos insulares.
O sea, yo siempre puse un tuit en estos días que me cayeron un poquito arriba y decía como que esta escena de esta señora en un coffee shop que viene este Twitter woke a decirle, estos son los nuevos casos insulares. Y la señora se le queda mirando así como que, ¿y cómo se come eso? Y un poco para ir aterrizándolo y bajándolo más, esencialmente, ¿cuál es el efecto de esta decisión, sobrino? Bueno, para desempacar un poco lo que es la decisión del Tribunal Supremo como tal, ¿verdad? Primero hay este concepto que se estudia en la ciencia política, que se estudia en el derecho, ¿verdad? Cuando estamos en la facultad, que es la inmunidad del soberano. Es un concepto que viene de tiempos casi ya sin memoria, donde cuando existían reyes o monarcas, la príncipe, lo que fuera el título formal, pues se entendía que el rey, el soberano, ¿verdad? En ese caso la soberanía estaba materializada en un individuo, no una institución, pero en un individuo, pues esa persona no comete errores, porque es la última autoridad, no porque sea particularmente inteligente o correcto, sino porque es la última autoridad, y cuando lo mezclabas ya con asuntos de derechos divinos, de monarquía, etcétera, pues se complicaba aún más, pero ese era el argumento, y en el, ¿verdad? Un poco de cómo se habla a veces en la jerga jurídica, se dice el Tribunal Supremo no es supremo, no es el último porque es supremo porque es el último, ¿verdad? Y hay el análogo en términos de la teoría de Estado, es que el soberano está inmune de demanda a menos que ese soberano acceda a ser demandado en algunos casos, y entonces en el aparato federal, como hay una soberanía compartida entre lo que es el gobierno federal y lo que es las entidades estatales, pues el gobierno federal, mediante unas enmiendas que se hace a la Constitución, ha ganado la capacidad de decir los soberanos estatales son inmunes de demanda en el Tribunal Federal a menos que yo, gobierno federal, cree una causa de acción o le elimine esa soberanía a través de la ley federal. Entonces, cuando en Puerto Rico existe ese concepto de la inmunidad del soberano, por eso es que si tú demandas al gobierno, lo más que tú vas a poder cobrar son $75,000, excepto que en otras causas de acciones que se permitan. O sea, el gobierno de Puerto Rico siempre ha gozado de este concepto de la inmunidad del soberano. Y a nivel federal se había reconocido mediante unas decisiones del primer circuito apelativo de Boston en el asunto federal. Pues, dicho eso, se ha entendido que el gobierno de Puerto Rico, a través de una interpretación que hace el Tribunal Supremo de Puerto Rico de su propia constitución, no tiene soberanía en algunos casos donde se está legitimando un derecho constitucional del individuo, en particular el de que se presume que toda información, que todo documento del gobierno es público, por lo cual hay un acceso a él, y que es legítimo tú demandar a una entidad gubernamental de Puerto Rico para pedirle acceso a esa información o a esa documentación. El CPI hace lo mismo con la Junta de Supervisión Fiscal, que es creada por la Ley Promesa, y demanda en el Tribunal Federal en Puerto Rico reclamando ese mismo derecho a información y a documentación de la Junta, porque al ser una entidad gubernamental del gobierno de Puerto Rico, según establece la misma Ley Promesa, ellos argumentan que tienen acceso a esa información, y el juez Pérez Jiménez, el juez federal Pérez Jiménez en el Distrito Federal, accede a esa demanda. En ese momento yo estaba en la Junta de Supervisión Fiscal, me acuerdo que lo estoy discutiendo con Natalia Yaresco, ella me explica el caso, yo lo leo hacia el frente de ella y yo le digo, pues yo creo que tú debes apelar porque se te va a salir de las manos, porque todo el mundo te va a estar demandando por cuánta información tú te puedas imaginar, y voy a empezar yo haciéndolo, ¿verdad? Pero no obstante esa nota histórica, y entonces pues que ellos empiezan el proceso apelativo, el tribunal de primera instancia accede, le da la razón al juez Pérez Jiménez de que en efecto le aplica esa disposición a la Junta, y lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide en última instancia es, mira, voy a presumir, como ha sido ya la tradición, de que en efecto Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico tiene inmunidad soberana.
Por lo cual la única manera que tú lo puedas demandar es si o el gobierno de Puerto Rico, esa entidad, ha accedido a ser demandado, o la ley federal entiende que tienen una causa de acción o le ha eliminado a esa entidad del gobierno de Puerto Rico la inmunidad soberana. Y lo que determina el Tribunal Supremo, 8-1, es que, mira, no hay nada en la ley promesa que indique de que el gobierno federal le quitó esa inmunidad soberana a la Junta en este tipo de casos. Por lo cual, no es una cuestión de si la Junta te tiene o no te tiene que dar la información, es que no, CPI, el Centro de Periodismo Investigativo y otras partes análogas, no tienen un foro para obligar que la Junta les dé esa información. Eso es en esencia lo que dice la mayoría del Tribunal Supremo. No debe ser algo, o sea, si tú lo miras en el contexto de la historia constitucional de Puerto Rico y lo que ha sido la naturaleza, la relación con la Junta y la ley promesa, no es algo radical, no está reconociéndose algo diferente. O sea, creo que se ha exagerado un poco. Se clarifica el tema, o sea, se le reconoce expresamente que la Junta tiene una inmunidad soberana. O sea, es la primera expresión. No sé si es yo no lo interpreto así, Jonathan y Cristian. Mi interpretación es que en el caso de Aurelius, cuando se impugna la composición de la Junta, no la Junta per se, sino la composición de la Junta porque violaba la cláusula de nombramiento, la decisión mayoritaria, de hecho la disidente fue de la jueza Sotomayor, y me pareció interesante cuando ella describe la Junta como un alien al constitucionalismo estadounidense. En ese caso, básicamente se reconoce que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico, aunque se haya creado por ley federal. Por lo tanto, lo que se está diciendo es que si esta institución de gobernanza fue creada por ley federal, pero es una institución local y que se paga con el Fondo General, lo cobija entonces también lo que sería la inmunidad soberana y por lo tanto no es demandable. Pero me parece que esto hay que atarlo a la función de la Junta con respecto a los temas de gobierno en Puerto Rico. En ese sentido... Yo digo que no debe ser controversial en el sentido de que, pues, sería más controversial es, por ejemplo, si el Tribunal Supremo seguía la dirección del juez Thomas, que es el único disidente, que el juez Thomas dice, ojo, hemos reconocido que hay una soberanía, una inmunidad de soberana de estados y de tribus indígenas porque lo provee la Constitución. Pero en el caso de Puerto Rico, hace unos cuantos años, él cita Pueblo versus Santos Valle, él publica, Sánchez Valle, perdón, él también hace cita, aunque no expresa al caso de Aurelio, y dice, pues, si nosotros llevamos diciendo por un par de años ahora que esta gente no tiene ningún tipo de soberanía alguna, por lo cual no puede haber doble exposición, por lo cual el gobierno federal está abierto y capacitado de enmendar su andamiaje constitucional mediante la creación de una junta que da nombre al presidente, pero sin tener que cumplir con la cláusula de nombramientos del gobierno federal, etcétera, porque estamos ahora presumiendo de que existe esta inmunidad soberana en esta situación en lugar de entrar en ese tema. Y esa es la disidente. Entonces, yo creo que eso hubiese sido mucho más revolucionario en términos porque Puerto Rico, como mencioné ahorita, se le lleva reconociendo inmunidad soberana a nivel federal por décadas ya. Eso sería, yo creo, una transformación. Lo que también, sí. Y creo que quizás por aquí es que va Heriberto, que dice, espera, pero si lo que me estás diciendo es que no hay manera que un ciudadano o que quizás otra rama del gobierno estatal pueda de alguna manera hacerle frente en el tribunal, no creo que esa es la extensión de la decisión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el gobernador o la legislatura ha enfrentado a la Junta en el tribunal, la defensa de la Junta no ha sido yo soy soberano contra ti, porque es que ahí hay una división de soberanía entre ellos. Y en ese sentido hay que entender la Junta no como un ente superior, sino como una cuarta rama, ¿verdad? Que le roba poderes a las otras tres y se las lleva a ellos. Pero sigue siendo una cuarta rama del gobierno. Y financiado por el gobierno de Puerto Rico. Y financiada por el gobierno. En términos de acciones de ciudadanos, pues... Exacto. En acciones ciudadanas, ellos, o sea, tienes que tener una causa de acción para poder demandar a la Junta. Qué sé yo, algo de derechos civiles, algo por el estilo. Pero esa ya era la situación antes, ¿verdad? La diferencia aquí es que el acceso, no hay ese acceso a información. Exacto. Digamos, mayormente
esta decisión crea digamos, no es que evita el acceso a los tribunales, es que establece un burden adicional para aquellas partes que quieran reclamarle algo a la Junta, si tuviesen algún tipo de reclamación, llámese gobierno o llámese entidades públicas, organizaciones, CPI o cualquier entidad como tal. Mira, vamos a verlo políticamente, porque Sí. la parte de derecho me parece un poquito aburrida para tu público, Jonathan. Políticamente lo que hizo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue decir, miren, paren ya, nosotros no vamos a hacer nada que sea contrario al tema de la ley promesa ni a la Junta de Control Fiscal. Nosotros todo lo que vamos a aprobar aquí va a ser para blindar dicha institución y como único esa institución va a dejar de tener los poderes que tiene con respecto a Puerto Rico es cuando salgan de la quiebra y la ley promesa cese sus funciones. No Punto. sigan buscando la vía jurídica para resolver lo que se tiene que resolver por la vía política y por la vía fiscal. Qué bueno Me que parece menciona, que esta decisión va en esa dirección. qué bueno que mencionas eso, Heriberto, porque parte de los argumentos que en los últimos casos se han llevado, digamos, por ejemplo, el caso de Lautier, por ejemplo, cuando se consolidaron las reclamaciones de las pensiones, etcétera, el argumento que utilizaban algunos abogados, que me parece, oye, no es un argumento, no quiero ser, pensar que están pecando de ignorante, pero el argumento que a mí me llamaba mucho la atención es que esto se trata de un tema financiero en aquel caso, ¿no? Una decisión de la Junta está lesionando derechos de unos pensionados con esta determinación, ¿verdad? El argumento es, lo puede hacer, puede novar esos contratos, la ley promesa lo puede hacer. Más allá de querer forzar, y ha sido mi incomodidad, digamos, con los últimos casos donde se ha tratado de impugnar la ley promesa o la Junta, tratar de traer un poco el tema del coloniaje, que es un tema político, como tú bien planteas. O sea, el resolver el issue del estatus y de las implicaciones que tiene el estatus sobre la toma de decisiones de Puerto Rico y cómo Puerto Rico se ve a sí mismo y su gobierno y sus instrumentalidades, requiere acción política, requiere acción congresional en este caso. Pasó en el caso del Seguro Social Suplementario, por ejemplo. El Tribunal Supremo esencialmente dijo, podemos entender el planteamiento, creemos que hay un discrimen, pero Puerto Rico está sujeto a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. O sea, el Congreso tiene que legislar para que entonces, como es el caso de Medicaid, como es el caso de Medicare, que se legisló y se incluya a Puerto Rico como parte de esos programas. Y no veo esa discusión. O sea, no la veo. O sea, nos mantenemos concentrando y no la veo desde la perspectiva de que cuando nos han dado acceso al Tribunal Supremo Federal, que han sido en varias ocasiones relacionado a la ley promesa, seguimos tratando de traer el argumento del insularismo y del coloniaje, y lo puedo entender desde el punto de vista, digamos, para la cobertura, ¿no? Para generar la atención, pero desde el punto de vista práctico legal, de argumentos legales que se conviertan en persuasivos para los jueces, pues no lo veo, no sé cómo ustedes lo ven. Yo creo que... Perdona. Bueno, hay algo de lo que dice Heriberto que yo creo que puedo adoptar, aunque quizás no de la misma manera o con la misma razonamiento, y es que me recuerda mucho el asunto también, por ejemplo, de estatus. Hubo un tiempo que había un grupo dentro del movimiento estadista que juraba que la estadidad iba a llegar a través del Tribunal Supremo, y yo creo que eso ha sido rotundamente derrotado, ¿verdad? Si algo, pues la estadidad el día que llegue va a ser a través del proceso político, del proceso legislativo, no por el Tribunal Supremo, y es el producto de que en la era de los 60 y los 70, a nivel jurídico, ocurrió una revolución donde todo asunto de envergadura se entendía que se iba a canalizar a través del concepto y de la ideología de derecho civil. Yo tengo X causa, la convierto en un derecho civil, creo un grupo de interés y un grupo de presión que mediáticamente y públicamente lleva actos de resistencia, de cautivar la atención, de quejarse, e incluso si puedo causar un confrontamiento violento, mejor. Y simultáneamente creo una estructura legal de abogados sin fines de lucro o pro bono que van buscando sujetos para poder canalizar esto a través del sistema judicial, y o gano una victoria en el Tribunal Supremo
o consigo que le añadan un capítulo nuevo a la ley de derechos civiles, ¿verdad? Claro. Y eso sí, y eso en el caso de Puerto Rico ha sido norma también. Hemos adoptado ese andamiaje y creo que tiene mucho sentido considerando que nuestra constitución pues se crea en el 52 y pues las primeras pruebas que entren en esa época, en los 60 y los 70. Y todavía estamos un poquito encajados en ese pensar. Cuando el confrontamiento que existe entre la Junta y el gobierno y el pueblo de Puerto Rico en general es un asunto político imperial que no va a resolverse en la medida que el gobierno federal entiende que su conceptualización de la Junta y de la ley promesa es buena. Y esa es la parte que yo creo que a mucha gente se le olvida a veces, porque veía hoy el artículo del Nuevo Día que decía golpe a la transparencia, algo por el estilo, y pues es un tipo de retórica que es muy efectiva cuando se localmente hablamos del gobierno estatal o del gobierno federal, ¿verdad? Porque la transparencia es buena, democracia, derechos civiles, libertad, etcétera. Di el slogan que tú quieras, ¿verdad? Ese va a ser siempre favorecido, pero la ley promesa no fue solamente, y yo no sé si lo dije en este programa anteriormente, pero lo repito, si fue así, la ley promesa no fue solamente un juicio sobre nuestra clase política, fue un juicio contra nuestro electorado y contra todo nuestro andamiaje. O sea, el gobierno federal esencialmente dijo, ustedes han metido las patas fiscalmente a un los nivel indios y los jíbaros no se pueden que yo gobernar, tengo que establecer una institución antidemocrática, antitransparencia, antirresponsable y antisensibilidad para poder poner esto en orden, ¿verdad? Y esa es la parte del juicio que yo creo que a veces no chocamos contra él, claro, porque admitir que ese fue el juicio no implica que es correcto. Pero hay que reconocer que fue el juicio, que esas personas que tienen decisiones sustentadas con la fuerza militar de ese imperio, pues tomaron sobre nosotros. Y tienes que saber cómo lidiar contra ese juicio, no simplemente ignorarlo porque no lo encuentra agradable. Mire, algo sobre lo que estaba mencionando Cristian que me gustaría traer, y Jonathan, tú también lo mencionaste, es que básicamente existen unos territorios en los Estados Unidos, o sea, tienen unos territorios donde básicamente quienes trabajan la doctrina del territorio no incorporado es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces pienso que si es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos quien ha trabajado este tema de los territorios no incorporados, pienso que es perfectamente normal que haya personas que digan, pues caramba, por una cuestión de derechos civiles o por una cuestión de discriminación, quizás el Tribunal Supremo nos pueda dar entonces algún tipo de trato distinto, ¿no? Para traer el tema de que un país como los Estados Unidos no debería tener colonias, no debería tener territorios no incorporados y que el Tribunal Supremo debería ser ese espacio garante de los valores democráticos liberales que representaría Estados Unidos y entiendo que hayan ido en esa dirección. Claro. Lo que quiero coincidir es que, de nuevo, los abogados son abogados y su espacio para hacer su trabajo son los tribunales. Así que perfectamente normal también de que se haya tratado de buscar reclamación en el tribunal para diferentes situaciones que surgieran con el tema de la deuda. Pero quiero traer dos cosas. Cristian, puedo coincidir contigo en el tema del mens rea, el racional detrás de los cuerpos institucionales estadounidenses para crear la ley promesa, ¿no? Pero ciertamente la ley promesa también está un poco al garete. Entonces, creó un montón de espacios vacíos y esos espacios vacíos, diferentes grupos de interés, sean pensionados, sean sindicatos, sean bonistas, sea quien sea, va a buscar entonces llenarlos en el tribunal a ver si por ahí podemos tener alguna victoria. Mi percepción desde el caso Aurelius para acá, y esto lo he comentado con un montón de gente, es, oye, no sigan yendo al tribunal. Ya el Tribunal de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, se expresó y dijo, la Junta se queda, la ley promesa es constitucional, aquí no hay ningún problema, el tema sí lo van a trabajar desde el punto de vista político. Y aquí viene una breve anécdota que me pareció súper interesante, dos anécdotas bien cortas. 2019, soy presidente de la Asociación de Economistas, me toca ir a deponer al Congreso, voy y depongo en el Congreso, hablo de la deuda, de la economía de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, y los legisladores cuando me empiezan a hacer preguntas, me preguntan por PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica, y por qué PREPA representa el socialismo.
y yo no hablé de nada de PREPA en mi ponencia. De hecho, ninguno de los otros ponentes habló del tema de la autoridad de energía eléctrica, pero lo que tenían ellos en los talking points era el tema de qué vamos a hacer con PREPA y que eso era socialismo. No entendí por qué ellos se fueron en esa línea discursiva. Y en lo segundo, cuando ya entonces estoy de director de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, y me toca entonces tener conversaciones ya oficiales como director de una comisión de una institución pública como es la Asamblea Legislativa. Tengo que reunirme con diferentes personas y les voy a decir algo que no he dicho en ningún otro foro, así que Jonathan, vas a tener la primicia aquí en Puestos para el Problema. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? Yo pensé que al estar Grijalva al frente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y al tener un grupo de progresistas en la Cámara, un Senado demócrata aunque fuera por un voto y un presidente demócrata, había posibilidades de hacer cambios por lo menos en la composición de los miembros de la Junta para tener una Junta menos conservadora y tener una Junta quizás más liberal y que promoviera más el tema del desarrollo y la inversión social en Puerto Rico. O sea, yo fui lo suficientemente, y lo voy a reconocer aquí, lo suficientemente naif, no lo suficientemente, vamos a decirlo, bien intencionado para pensar que con un Congreso demócrata y un presidente demócrata y todo el discurso de la diáspora puertorriqueña hablando de este tema, iba a cambiar las cosas. Hoy me di bien duro contra la pared y me di cuenta, y aquí retomo lo que dijo Cristian, el Congreso Federal y la institucionalidad política estadounidense está en un consenso con respecto a la ley promesa y a las funciones de la Junta con respecto a Puerto Rico. No hay apologías en el asunto. Y se nota un poco en las discusiones más allá del comité. Para la retórica podemos ver a Nidia Velázquez y AOC y no sé qué, y sabemos que hay grupos de poder en Puerto Rico bien organizados que tienen acceso a ellas dos y que su oficina, digamos, está bien vinculada a Puerto Rico y tienen mucho contacto y tienen mucha visibilidad de lo que se discute en el día a día acá. Pero uno busca el tracto legislativo, si habrá habido un proyecto por ahí en los últimos años, ha sido bien tímido. El tema de adelantar congresionalmente, o sea, legislativamente hablando, buscando un vehículo de enmendar la ley promesa. La ley promesa. Por allá había la legislación esta de Nidia, que era que le iba a exigir algo éticamente a los miembros de la Junta, etcétera, pero más nada. O sea, no ha habido materialmente y sustancialmente, y en la manera sustantiva, no ha habido nada. Y es lo que te dice, estamos en talks and prayers. O sea, los demócratas. Y mira qué interesante. Pero sí. Iba a decir, déjame decir algo breve del tema. Sí, dime, Heriberto. Cristian, ¿me oye? Sí. Déjame decir algo bien breve. Sí. Esto no es solamente que no se hiciera, no hubiese un vehículo ni nada, es que incluso cuando habían conversaciones sobre, mira, no enmiendes la ley. Tú eres la Cámara de Representantes del Congreso Federal. Tú nombraste a 2 en el 2017, 2 miembros de la Junta. A esos 2 miembros de la Junta los puedes llamar a capítulo, reunirte con ellos y decirles, miren, ¿qué es la que hay con respecto a Puerto Rico? No lo hicieron tampoco. O sea, la excusa que me daban era que eso era una laguna en la ley promesa y que básicamente ellos habían nombrado un grupo de virreyes en Puerto Rico con poderes absolutos y el Congreso perdió poderes sobre ellos. O sea, un absurdo total, y de nuevo me di contra la pared bien duro en todo el proceso. Ellos, mira, primero que Heriberto cataloga a la Junta como muy conservadora. Cuando tú hablas a nivel federal, el consenso es que la Junta de Puerto Rico, tanto la anterior como la corriente, es bien liberal. O sea, los republicanos, por ejemplo, te dicen que son todo un chorro de demócratas y rhinos. O sea, Republicans in name only. O sea, en el espectro político de Estados Unidos ahora mismo, el trabajo de la Junta se ve como hasta cierto punto como un asunto demócrata casi. Y cuando ¿verdad? Yo no llevaba estos argumentos, pero cuando yo veía a otras personas ir a hablar, no, porque si la austeridad,
El salpazo que te daban de vuelta es que es la autoridad. Si lo que pasa es que ustedes quieren gastar por encima de lo que les corresponde. Y la gente se queda un poquito en shock porque la gente piensa que progre acá es lo mismo que progre allá y no es lo mismo. Allá, Claro. en asuntos fiscales, a nivel federal, tienden a ser un poquito más conservadores o más fiscal hawk de lo que la gente presumiría, excepto cuando viene el momento de imprimir un chorro de dinero en la Reserva Federal. Claro. Ahí todo el mundo es, Ahí todo el mundo es bastante liberal, ¿verdad? Pero ojo, porque lo que pasa también es, o sea, la ley promesa tiene unas lagunas, pero hay unos entes que están llamados hasta cierto punto a llevar a cabo la labor de fiscalizar la Junta, entre comillas, ¿verdad? Ujú. En el caso del título 3, el tribunal y son los acreedores. En el caso del título 2, que es la parte de gestión pública, pues te puede gustar o no, pero la ley no le provee el rol de fiscalizador al Centro de Periodismo Investigativo ni a ningún otro canal ni programa local. Ese rol le toca a las ramas electas del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Y en el caso que aplique el Tribunal Federal, pues entonces el Tribunal Federal. Pero no es estamos, yo creo que demasiado acostumbrados a un discurso local de salpafuera, de desinstitucionalización y de deslegitimación y desautorización de todas nuestras instituciones públicas. Entonces pues, pensamos que pues de la misma manera podemos tratar a la Junta, y yo no estoy necesariamente en contra. Yo creo que yo he sido probablemente el crítico más fuerte de la Junta en toda su historia, pero yo trataba de utilizar esa ley a mi favor, y no es simplemente, pues quiero saber todas tus informaciones para ver cómo puedo ponerte en una situación precaria o que te pueda hacer pasar un bochorno, porque así que pues chavamos a todos los políticos locales, pues te queremos hacer lo mismo a ti. La ley federal que se creó no te daba esas herramientas, o por lo menos no se las daba el CPI. Por ejemplo, el gobernador de Puerto Rico sí tiene por ley acceso a muchísima información de la Junta si lo quiere ejercer. Yo en un momento ejercí ese rol a nombre del gobernador, y yo sé que el gobernador actual lo ha hecho incluso, ¿verdad? Así que, de nuevo, hay unas lagunas, pero hay que también tratar de enmarcarlo en su contexto correcto y no pensar que simple y sencillamente porque pues el CPI piensa en su visión institucional propia, que ellos son los buenos y todos los demás son los malos, pues de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos les va a acceder ese mismo tratamiento. Pero mira, y trajo un punto que me va a llevar al tema del cargo que se está discutiendo en el plan de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es un poco también, y yo he sido un poco puntual sobre esto desde hace mucho tiempo, donde los medios de comunicación y los periodistas en Puerto Rico a veces en esta área de la confrontación me genera cobertura o genero noticias por la confrontación, más allá de la cuestión sustantiva de saber la información, por ejemplo, de acceder a la información. Hemos caído, o han caído algunos, en que pues hay que pedir la información, el gobierno se niega, pues voy a demandar. Entonces, cuando se ha traído en los últimos 10 años discusiones, por ejemplo, serias de legislar o crear andamiajes en el gobierno de Puerto Rico para que no es que oculte la información, es que facilite un poco la información, y que no debe ser para los medios de comunicación. Pues aquí se crea siempre esta pelea de que el gobierno quiere esconder información. Entonces yo siempre planteo, y lo he discutido en los círculos de los gremios, es que el acceso a la información no es para los medios de comunicación. O sea, ese rol a nosotros, por fiat de que somos parte de la sociedad, pero no es un rol asignado y determinado a los medios de comunicación. Es a la ciudadanía en general. O sea, que mañana un ciudadano que tenga alguna preocupación sobre una determinación administrativa de una agencia, digamos, ¿por qué autorizaste a poner una torre de telecomunicaciones a tantos metros de mi casa? O sea, ¿cuál fue el argumento? Bueno, pues ese ciudadano tiene un interés legítimo de acceder a la información. Que ese ciudadano, por las dinámicas de nosotros en Puerto Rico, recurra a un medio de comunicación, entonces que el medio de comunicación sea el que haga la gestión o lo que sea, son otros 20 pesos. Pero no podemos seguir cayendo en la dinámica de que al final del día nos quedamos concentrados en la demanda y en el proceso de los tribunales
sin acceder a la información, ¿verdad? O sin publicar la información al final del día, ¿verdad? O sin explicarle a la gente por qué es importante las comunicaciones de la Junta que se le solicitaron. Por ejemplo, y a mí me preocupa un poco sobre eso porque me lleva al tema de que, por ejemplo, aquí y en otros espacios, llevamos hablando meses de que en el plan de reestructuración de la deuda, o sea, en el plan propuesto que se está discutiendo, había un cargo y hay una alta probabilidad de que se incluyera un cargo para que los abonados pagáramos el plan de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, y voy a empezar contigo, Heriberto. O sea, ¿cómo tú ves? Porque esta semana de momento hay como un escándalo y yo decía, pero ven acá, o sea, la gente se dio cuenta ahora, o sea, ¿qué está pasando ahí? Y al final del día, ¿cómo lo vamos a resolver? O sea, no lo despinta nadie cómo está estructurada esa deuda. Mira, sobre lo que estabas mencionando, yo creo que lo voy a comentar nada más y voy rápido a tu pregunta para que después ustedes reaccionen y se enojen conmigo. Yo creo que yo difiero de los dos. Yo pienso que como creyente de la sociedad civil, tanto el CPI como la ASPRO, como la OPC y los periodistas con sus diferentes medios de comunicación, aunque a veces no me agrada que de momento publican algo bien difícil, bien duro, y de momento cuando ven que se equivocaron, pues lo ponen bien chiquitito en la parte de atrás, en otra página o lo que sea. Sí. Pero realmente los medios de comunicación y los periodistas sobre todo los periodistas por encima de todo lo demás, tienen un rol social que cumplir. Y nada, estoy a favor de que mayor transparencia, mejores periodistas y viceversa, aunque podemos particularizar algunos casos de periodistas que no siempre hacen las cosas como deberían hacerlas. Dicho eso, para no entrar en ese debate, después ustedes me golpean. Sí, porque Sobrino va pero el tema de ¿Cómo? Que después Sobrino se ven los hot takes ahí. No, vamos a seguir con la deuda. Okay. En el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, de nuevo, lo bueno de estos espacios es que quizás uno pueda hacer una pequeña anécdota para ilustrar lo que ocurre. Cuando en las navidades pasadas, Cristian y Jonathan, muchos empleados me escribieron, empleados públicos, y muy emocionados porque recibieron un bono que les depositaron de $2,400 como resultado del plan de ajuste de deuda. Fue controversial porque fue únicamente a los empleados públicos, no a los empleados privados, pero quiero señalar que mucha gente me escribió, me llamaron, hablamos del tema y me sorprendió ver reacciones de, no sabíamos nada. Y yo, pero ¿cuánto tiempo yo pasé explicando? Eso estaba ahí, o sea, eso estaba en una de las presentaciones que yo preparé. O sea, me sorprendió que gente que yo hubiese esperado que tuvieran claro qué era lo que estaba pasando, no sabían o se sorprendieron cuando de momento empleados públicos empezaron a recibir unos bonos en Navidad. Con esto también de la Autoridad de Energía Eléctrica pasa algo similar. Yo creo que es que en Puerto Rico están pasando tantas cosas, no solamente en Puerto Rico, a nivel global. Una crítica que nos hago como sociedad, una autocrítica, me incluyo. Los puertorriqueños somos expertos en irnos por la tangente, o sea, tocamos un tema de manera tangencial y después nos vamos por ahí y seguimos discutiendo otras cosas. De hecho, pienso, Cristian, que eso nos pasó, reescuchando de nuevo La Trinchera, pienso que eso nos pasó un par de veces en esas 2 horas que estuvimos conversando. Pero, sí, pero ese es el punto de La Trinchera. Aquí ya se había mencionado que con el plan de ajuste de deuda había que poner un cargo para pagar deudas. ¿Y cuáles son esas deudas que se tienen que pagar? La deuda de bonos, la deuda de suplidores y la deuda con retiro. Entonces, otra cosa que también lo voy a decir aquí porque probablemente entre en la discusión pública en las próximas semanas y no se menciona, es que si se hace un plan de ajuste de deuda, ojo, y no estoy diciendo que yo esté a favor o en contra de lo que está pasando, simplemente estoy diciendo qué es lo que está pasando. Si se aprueba un plan de ajuste de deuda, con toda probabilidad va a haber un cargo en la factura. Ahora, si la desestimación de la demanda se vuelve una realidad, vamos a tener entonces que probablemente los acreedores van a invocar el trust agreement, van a querer un síndico para la autoridad y va a haber un aumento en la factura, va a haber un cargo por servicio de la deuda. ¿Cuánto va a ser? Eso se tiene que discutir más adelante. ¿Cuáles son los roles de Genera y Luma en caso de que se le ponga un síndico a la Autoridad de Energía Eléctrica? Son preguntas que tendremos que responder más adelante y ver cómo se va moviendo todo esto. Pero la respuesta concreta es si aún
si nos vamos por una línea que ha defendido, por ejemplo, Lautier, de no paguemos nada de la deuda porque es deuda no asegurada, paguemos solamente las pensiones, aún así tendría que haber un cargo en la factura para poder pagar esas pensiones. ¿Por qué? Porque ya la Junta se expresó de que mientras exista la ley promesa y mientras la Junta esté presente en Puerto Rico, no va a salir dinero del fondo General para pagar pensiones a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, de nuevo, pienso que esto se le tiene que dar más discusión. Reconozco que la factura de luz en Puerto Rico es muy cara y esa factura de luz cara provoca que muchos negocios cierren, provoca que gente no llegue a fin de mes, provoca barreras de entrada para que otras personas puedan entrar a crear sus nuevos negocios. Claro. Así que, de nuevo, es una situación complicada. Hay que darle discusión y el dinero de las pensiones de los empleados de la autoridad hay dos opciones. O se pagan de algún sitio o se les recortan y me parece que esa no es una opción que esté bajo la consideración de ninguno de los creadores de política pública en este momento. Sobrino. Bueno, déjame ver por dónde empiezo. Creo que voy a comenzar con algo que yo creo que hemos hablado en otras ocasiones en mi programa y en el caso de la energía eléctrica aquí también ha habido un problema y es que desafortunadamente yo creo que o por ingenuidad o por de verdad parcialización extrema, muchas personas que están en foros donde se discuten estos temas ya a gran escala, sea en televisión o en radio, están bien parcializados con un lado, con una facción, sea la UTIEL, sea con algún grupo de interés en particular, pero entonces lo que hemos visto es que muchas veces que se discute este tema, por ejemplo, en el caso de pagar las pensiones, solamente se habla del posible recorte o de la congelación de beneficios, pero no se habla como lo que señala Heriberto, de que, mira, aunque yo no pague la deuda, aunque yo lo reduzca todo a cero, pues eso no implica una reducción, y si quiero pagar algo, sea los pensionados, que nos caen bien, pues hay que cobrarlo de algún lado, o sea, no viene maná del cielo. Pero algunas de estas personas están tan parcializadas y quieren verlo todo desde el punto de vista de que estos son los buenos aquí y estos son los malos acá, que lo que es bueno para el bueno no le va a implicar ningún costo a nadie y todo lo que es bueno para los malos es desastroso económicamente. Y esa es la retórica que yo creo que desafortunadamente ha sido más el producto de parcialización y muchas veces de interés económico, aunque sea soslayado, de algunas de estas personas que uno ve en los programas de televisión y que uno ve y que uno escucha en la radio. Esa es la realidad. Y por eso en parte es que yo, no es que yo estoy en contra de que exista discusión pública o de transparencia, de lo contrario, pero yo creo que nosotros tenemos un andamiaje con ciertas instituciones que son llamadas a llevar a cabo esos roles, sea la legislatura, sea el ejecutivo, sean los tribunales, y no abonamos nada promoviendo un salpa afuera donde no solamente no funciona entonces bien, porque la información al final del día no llega adecuadamente, sino que se parcializa, se utiliza para adelantar ciertos fines sin contrapeso de otras partes, y los que están en las instituciones formales pues no tienen que hacer su trabajo, ¿verdad? Se dedican a hacer talento subsidiario para los medios y para el entretenimiento. Pues esa es parte de mi frustración y por eso es que pues yo no tengo, o sea, por ejemplo, yo sé que yo le doy duro al CPI y tengo que admitir que sí, tengo una animosidad un poquito más personal por cosas que hemos visto, pero déjame pensar, a Luis Valentín yo le tengo un gran respeto. Yo creo que es una persona bien, bien inteligente, ha sido de los reporteros que más se ha informado y se ha educado de estos temas. Y yo no creo que él y el CPI dentro individualmente, pero y yo, por ejemplo, perdona, Jonathan, yo creo que en otros programas, por ejemplo, Jay Fonseca, puede ser que en lo personal yo no le caiga bien, pero yo tengo que reconocer que él por lo menos se esfuerza mucho para educarse de algunos temas, incluso cuando se da cuenta que se equivoca, trata de arreglarlo a su manera. Así que no es una cuestión personal, pero hay intereses, ¿verdad? Y hay muchas veces donde este supuesto derecho a la prensa y derecho a la información en realidad se está utilizando como francotirador para unos intereses económicos, unos intereses políticos, y entonces no se pone la otra parte de la moneda porque los participantes están tan parcializados con alguna de estas facciones. Bueno, voy a hacer un segue para hacer la pausa breve, pero no voy a parar de grabar. Voy a seguir con ustedes aquí. Y
quiero cuando vengamos de la pausa problematizar sobre la izquierda y la derecha en los minutos que me quedan, porque sé que porque quiero aprovecharlo a los dos y aterrizar esos temas. Amigos, no se vayan, regresamos en breve con más aquí en PPP. ¿Estás interesado en energía solar para tu casa ahora que la luz puede subir? Porque nos anunciaron un nuevo cargo que pudiera venir por ahí. Así que es momento de usted analizar si la energía solar te conviene. Y de la manera que lo puedes hacer es llamando a un asesor en energía solar. ¿Quiénes son estas personas? Pues son personas que van a tu casa o van a tu comercio, te hacen una evaluación de carga, te hacen unas preguntas, etcétera, y te dicen qué es lo que tú necesitas. No te hacen comprar cosas de más, particularmente porque usted sabe que estas cosas pueden ser caras. Y qué mejor que aprender con un consultor de energía solar patroncito. Estoy hablando de José Vázquez de Windman Home. Windman Homes es la entidad, la corporación de energía solar con mayor experiencia en el mercado. Tienen sobre 20 años de experiencia y no tan solo eso, que tienen sobre 30,000 propiedades en Puerto Rico energizadas con energía solar. O sea que tienen un montón de experiencia. No caiga por ahí y no se deje llevar por gente que lo que le quiere vender es lo que era. Usted llame a José Vázquez de Windman Home y Windman lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando usted llama a José Vázquez o le escriba a la palabra solar al 40691 o puede llamar también o escribirle al 787-629-8657 y José lo que va a hacer es, sin libre de costo, le va a hacer muchas preguntas, lo va a decir, invíteme para su casa, quiero ver lo que usted hace y le va a hacer una recomendación sin compromiso para que usted sepa lo que puede comprar o lo que debería comprar. Windman Home tiene varias alternativas para usted adquirir su plan o su sistema de energía solar, desde financiamiento completo, desde distintos programas que ellos tienen que son bastante costo efectivos. Así que no le coja miedo al bulto, llame a José Vázquez de Windman Home. Él lo va a ayudar, lo va a orientar y le va a poder dirigir hacia la mejor alternativa de energía solar que usted requiere para su hogar. Y es precisamente José Vázquez quien les trae a ustedes este próximo segmento de Puestos para el Problema. Continuamos aquí, amigos, en Puestos para el Problema. En este episodio de esta semana estamos problematizando sobre varios temas interesantes. Y una de las cosas que quería hablar es sobre este asunto de izquierda, derecha, los progres, wow. A veces lo hacemos un poco entre chiste y chiste, ¿verdad? Pero un poco con toda esta discusión de lo que queda de la pava y toda esta semana, una de las cosas que me llama la atención es esta discusión que se da sobre estos lineamientos ideológicos y que quizás en Puerto Rico antes no se daban, o se afiliaban a que, pues, si tú eres estadista, eres conservador en teoría, o si eres independentista, eres comunista, socialista, progre, etcétera. O, por ejemplo, como algunos melones o gente que decide que el Festival de Claridad, ese fin de semana, van y se vacunan, cogen sus brownie points, compran sus alcapurritas, aportan a sus organizaciones, etcétera. Y entonces se sienten progres suficientes, pero el resto del año pues están haciendo otras cosas. Entonces... Me sentí atacado. Que eres tú, caballo. Tú eres esa persona. Tú eres el melón hecho carne. O sea, fui 3 días al Festival de Claridad este año. Heriberto Martínez, melón hecho carne, literal, en Cagua. Confieso lo siguiente. Yo hubo varios años, porque las alcapurrias del kiosco del PIB son buenas. Son buenas. Y he ido, tú sabes, a ponchar. Inclusive yo creo que hasta un año compré una suscripción de Claridad una vez. Por disciplina profesional. Ay, pero más allá de eso. Mira, mi perrita Jonathan está impactada contigo. Se escondió y todo. Pero lo hago. Oye, iba a preguntar si era un peluche, ¿verdad? De verdad. Sí, no es de verdad. No es un peluche como los que están en el estudio. Es de verdad. Ese domina. Domina le gusta el sueño. Mira, pero un poco ya problematizando el asunto que estoy viendo y me da la impresión, y quiero que ustedes ¿cómo lo ven? Primero, los medios de comunicación no están listos para esta discusión.
O sea, no están listos para, digamos, esta cosa binaria del estatus, aterrizarla a cómo se ven discusiones de la cotidianidad, de cómo se materializaría el conservadurismo o ser un progresista o ser un centro izquierda o ser un centro derecha o lo que sea, más allá de cuando se traen discusiones como proyectos de ley, digamos, que se van a regular los derechos reproductivos y que obviamente pues el tema, pues hay unos lineamientos bastante claros y específicos sobre ese asunto. Pero no sé si estamos ya o hay gente, este entramado de medios y de los mismos políticos, evitando que el país entre en esta dinámica de la era post-status, que a pesar de que no se ha resuelto el tema, la realidad es que la gente reconoce que quizás ese tema como requiere una acción congresional adicional y mientras la ley promesa sigue como siendo este mothership, Darth Sidious encima de todo, pues no sé si la gente ya reconoció que no peleemos por eso, vamos a tratar de reconocer algo, pero no encuentran espacios para entenderlo. No sé cómo ustedes lo vean. Yo creo... Bueno, Dale, Cristian. yo creo que la manera que primero debes comenzar tratando de ver el tema es primero reconociendo que hay una incapacidad de clasificar bien, porque este concepto de derecha e izquierda en realidad proviene de un imaginario que se construye a partir de la Revolución Francesa, donde había una pregunta, ¿eres pro monarquía y pro régimen antiguo o eres contra monarquía o por lo menos eres liberal y entiendes que tienen que reformarse el régimen antiguo? Y los que estaban a la derecha del rey eran los que lo querían a él y los que estaban a la izquierda del rey eran los que eran más liberales y a base de eso, pues esa era la única pregunta y de ahí que traemos este concepto de derecha e izquierda. Y fue bien aleatorio, pero entonces se sentaron así y ya, eso fue todo. Eso fue todo, entonces, y era sobre una sola pregunta y entonces pues tratar de aplicarle esa misma conceptualización a cualquier asunto, donde a base de una sola pregunta yo debo poder prever cuáles son tus posturas sobre toda la amalgama de asuntos que hay en la vida pública y en la vida social, pues es medio ridículo, ¿verdad? Así que tienes que primero reconocer esa incapacidad. Pero, dicho eso, hay unos polos, por lo menos, dentro de esos espectros. Y aunque tú, por lo menos la ciencia social y la encuesta en CERA, lo que han indicado es que dependiendo de dónde tú estás en ciertos polos, pues tú tienes unas tendencias. Por ejemplo, ¿qué es una persona de derecha? Pues en el mundo actual no significa lo mismo que significaba en los 1980 cuando estaba una crisis o un conflicto entre un mundo liberal liderado por los Estados Unidos y un mundo marxista o socialista liderado por la Unión Soviética y todos los que estaban entre medio. Así que esa visión de derecha izquierda en ese momento tiene un contexto que hoy no tiene. Hoy yo creo que derecha se define adecuadamente como primero una valorización de instituciones tradicionales en el aspecto social y cierta rebelión contra una liberalidad social que se concreta en los años 60 y 70 posguerra y que se ha convertido sin querer darse cuenta en la influencia hegemónica de nuestra sociedad a nivel cultural. En términos de ley de asuntos fiscales tiende a ser más conservadora, aunque hoy en día la derecha se encuentra mucho más amigable a programas universales de beneficencia social de lo que eran en el pasado. O sea, si alguien podemos decir que está solo en el desierto, es la visión libertaria. Tiene todavía algunas ideas, algunos planteamientos que son referencia adecuada todavía, pero en general esta visión de que a Dios reparta suerte y todo va a salir bien, pues hoy en día no tiene mucho favor. En términos de ley y orden, tiende a ser más, prefiere mano dura, ¿verdad? La derecha le gusta mucho a los videos de Nayib Bukele. Exacto. En términos laborales, tiende a ser pro patronal, pero ahora en la derecha hay un movimiento sindicalista que nadie vio venir, que está diciendo, espera, si nosotros creemos instituciones, las uniones eran las instituciones por excelencia de la clase media, así que y los patronos nos traicionaron, ahora son Disney, son todas estas instituciones woke, ¿qué diablo es esto? ¿Verdad? Así que esos cambios que se están dando en la derecha
hasta cierto punto están haciendo que la izquierda también se revalúe, porque no creo que ya tú puedes simplemente decir izquierda es comunismo, izquierda es Cuba-Venezuela, porque Cuba y Venezuela tienen probablemente muchas cosas que no son muy ya de izquierda, son más de derecha. Así que yo creo que yo lo vería de esa manera. Tienes que ver en qué asunto estás discutiendo el tema y ver si está dentro del espectro de las tendencias que agrupa este concepto de derecha o si está fuera de esa tendencia. Mira, dos cosas, Jonathan, Sí. que de lo que preguntaste. Número uno, el tema del estatus en Puerto Rico fue hegemónico en la discusión política durante mucho tiempo. Pienso que hoy ha perdido centralidad. Sigue siendo importante. Todavía, por ejemplo, y aquí tenemos a Cristian para que lo abunde ahorita, todavía, por ejemplo, para el movimiento estadista, hablar de la estadidad cada 2, 3 minutos es indispensable para sentir que tienen marca de identidad, ¿no? O sea, me sorprende a veces en ciertos foros como que no, yo soy estadista y qué cool, pensé que eras una persona primero, pero nada, todavía representa una cuestión de identidad para muchas personas que les interesa el tema de la discusión política en Puerto Rico. Lo mismo el independentismo y ha habido como un pequeño resurgir de unos núcleos estadolibristas que están buscando recoger esa bandera nuevamente con mucho menos pertinencia o efectividad en la comunicación política de la que tuvo en antaño. Así que, de nuevo, pienso que en Puerto Rico hay una transición que viene marcada por el tema generacional y viene también marcada por la resignación ante la condición de posibilidad de que el estatus no cambie, ¿no? Nos mantengamos siempre bajo la ecuación del encaje territorial actual. Y eso pues ha abierto otras discusiones que tiendo a pensar de que YouTube y el algoritmo tiene mucho que ver con esto. Claro. O sea, a veces yo escucho ya comentaristas radiales, cojo por ejemplo a nuestros amigos, ¿no? Iván y Ramón Rosario, y ya ellos citan directamente a Juan Ramón Rayo, a Agustín Laje y a todos estos influencers de la derecha en YouTube por el lado de la izquierda. Esto lo dominaba muy bien, Pablo Iglesias cuando funda Podemos, etcétera. O sea, vamos a ver que en Puerto Rico estamos recibiendo mucho insumo externo y nos estamos metiendo a veces en unas discusiones que a mí me parece que en Puerto Rico ni siquiera son relevantes. De hecho, pienso que los conceptos, y Cristian, yo creo que aquí coincidimos, izquierda, centro, derecha, son conceptos también que se quedaron bien anticuados. Lo que ocurre es que en Puerto Rico, como todo llega un poco más tarde, pues ahora estamos descubriendo como que, wow, mira, políticas de identidad, la cuestión de que ahora cómo nos organizamos ya no es por factor clase, sino ahora es por factor de cómo yo me siento y cuál es mi estado de ánimo para vivir en el mundo, ¿no? O sea, me parece que izquierda, centro y derecha ya no son suficientes para determinar comportamientos políticos específicos, porque yo bien puedo tener un trabajador, por ejemplo, de fábrica, de una corporación pública en Puerto Rico, que pertenezca a algún sindicato, que marche los 1 de mayo, de que saque el puño y sea la persona más machista del mundo. Por lo tanto, si yo le pregunto a esta persona, oiga, ¿usted es de izquierda? Bueno, pues quizás en términos estrictamente económico-materiales es de izquierda, pero cuando le preguntas por cuestiones valóricas de índole social es completamente conservadora, ¿no? Entonces, ¿cómo esta persona va a votar? ¿Va a votar de acuerdo a los polos que estaba mencionando Cristian o va a votar de acuerdo a intereses inmediatos? Y a mí lo que me parece es que para los que están en este tema, para ti, Jonathan, para Cristian, para Luis, para Iván, para Ramón, esta cuestión de izquierdas y derechas a nosotros pues nos apasiona porque nos ayuda a darnos un par de golpes con unas copas de vino y una cerveza. Pero desde el punto de vista de la mayoría ciudadana que está allá afuera, la gente vota por intereses inmediatos. La gente, vamos a hacer el experimento, vamos a cualquier sitio en Santurce y preguntarle a la gente, ¿usted es de derecha o usted es de izquierda? El IVU me va a bajar, la luz me va a bajar. Derecha o algo así, y es normal porque no son temas de Puerto Rico. ¿Cómo yo pienso que en Puerto Rico todavía se organiza la cosa? Y lo cierro. Yo pienso que todavía en Puerto Rico las personas son sensibles a discursos que puedan resolver sus temas materiales, aunque reconozco que luego de ver el performance de los últimos 2 años de Proyecto Dignidad y de Victoria Ciudadana, reconozco que ya veo en Puerto Rico un público para los cuales el tema, por ejemplo, del aborto, la cuestión trans, la cuestión LGBT, son sumamente importantes, incluso más importantes que el estatus y los temas materiales. Así que, de nuevo, está oculto esto de izquierdas y derechas, podemos seguir definiéndolo poco a poco de acuerdo a las categorías de Europa, los Estados Unidos y un poquito América Latina, pero me parece que incluso América Latina y Puerto Rico
es difícil encajonarnos dentro de estos esquemas. Lo que decía Cristian, o sea, para mí Nicolás Maduro es súper conservador en la mayoría de los temas, pero en el discurso dice que es socialista, pues es de izquierda. No, Nicaragua, Daniel Ortega. O sea, Daniel Ortega se ha dado un giro en un montón de temas que es ultra conservador. Entonces, me parece que, y Cristian, coincido contigo, me parece que es mejor buscar dividir los temas en estatus, en temas económico-materiales y en temas valóricos, y preguntarle a la gente qué opina en cada una de esas jerarquías. Y vamos a ver que podemos tener un estadista que crea en la igualdad, en los derechos humanos y en la socialdemocracia, y que a la misma vez también sea más o menos liberal en unos temas, pero esté en contra del aborto. Claro. Y esa complejidad es la que me parece que distingue a las sociedades modernas, y en el caso de Puerto Rico hace insuficiente el esquema de izquierdas y derechas. Dos cosas para cerrar, porque tengo que ya mismo brincar a asuntos profesionales, pero primero, un ejemplo de algo que dice Heriberto, que creo que subraya lo que él dice. El tema de estatus en Puerto Rico creo que ha quedado hasta cierto punto, todavía es alta prioridad, pero ha sido hecho contingente a otros valores y a otras causas que mucha gente entiende que son de mayor prioridad. Por ejemplo, cuando estaba pasando lo del junto falocrático en redes sociales, me acuerdo yo haber visto un tweet que decía, ¿la república será queer y feminista o no será? Era una persona del PIB. Y yo lo veo y yo digo, si Albizu Campos te escuchaba decir así, algo así, o un Mari Bravo o algo, te hubiese dicho, ¿de qué diablo tú estás hablando? La república es causa de por sí. O sea, ¿verdad? De cómo va a ser la pelea interna después de eso, pues bregamos, pero ¿cómo que o será o no será? Para ellos sería totalmente una disonancia cognitiva total, que solamente tú puedes leer cosas así o escucharlas así hoy en día, porque pues el tema de estatus de alguna manera u otra ha sido reordenado en las prioridades. Y segundo, yo sí creo que el lema de derecha e izquierda es particularmente útil a esos grupos que se identifican como derecha, porque en un mundo post-Guerra Fría, en un mundo post el conservadurismo fusionista de Buckley y de la derecha de Reagan, la derecha se está recomponiendo, está creando una nueva coalición, así que tiene que usar el lema para ir marcando quiénes están dentro de la coalición y quiénes no. Y en ese sentido, pues utilizar los lemas de derecha para identificar los nuestros y usar izquierda para identificar los que no, tiene todavía una utilidad en esos grupos, porque están componiendo la coalición con la que quieren hacerle contrapeso a lo que se está ya estableciendo como el mundo postliberal. Definitivamente. Es importante y les agradezco a ambos por haber estado en esta edición de PPP. Espero que se repitan. Los invito a que escuchen el episodio de La Trinchera, donde Cristian Sobrino entrevistó al caballero Heriberto Martínez. Hay varios temas interesantes. Me encanta la dinámica de que Heriberto tratando de convencer a Cristian. Así que gracias a ambos. Gracias a ambos por haber estado. Hablamos. Amigos, y a ustedes se cuidan. Y a ustedes por haber estado en esta edición de PPP regular. Recuerde, usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, le da a las notificaciones para recibir los videos primero que nadie, también en nuestro feed regular, o lo más importante, patreon.com/puestos para el problema. Ahí nosotros compartimos un montón de información, es una comunidad donde se puede debatir, cogotear, hacer muchas cosas sin entrar en las dinámicas esas de las redes sociales y que te vayan a cancelar. Así que puestos para el problema, patreon.com/puestos para el problema. Feliz Día de Madres a todas esas madres, incluyendo la mía, porque sí, tengo madre. Así que la fuerza la acompañe, se me cuida.